Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien, me imagino que con calor. Y bueno amigos, he decidido revivir un tópico, pero ahora combinándolo con un nuevo tema. Para mantenerlos en contexto, les estoy hablando de la maldición de los Power Rangers, en el cual varias personalidades de la franquicia, principalmente actores, ya sean principales o secundarios, se han visto afectados, en los que la mayoría, después de cumplir su rol dentro de la misma, son afectados por una serie de tragedias que van desde decesos hasta escándalos que manchan significativamente su carrera actoral. Pero como ya es un tema del que ya se ha hablado en los últimos años, ahora quiero enfocarlo en algo que nadie más lo ha hecho. Y es que tal parece que también dicha maldición ha estado afectando también al gremio de actores de doblaje en lo que Latinoamérica concierne, ya que se ha dado la casualidad de que ellos también se han vuelto inmersos en decesos y un pequeñísimo porcentaje en polémicas. Y en este video vamos a analizarlo de manera más concisa, así que a la carga. No hay duda de que Power Rangers es una de las franquicias más amadas de todos los tiempos, especialmente por los que fueron niños en los años 90 y parte de los 2000, ya que esta fue la que hizo popular el género tokusatsu a nivel mundial, ya que antes solo era un género exclusivamente de Japón y que cobró mayor importancia en el occidente gracias al empresario de origen israelí Haim Saban, el cual además es fundador de Saban International. Y él comenta que durante su estadía en el país del sol naciente fue que despertó su interés sobre el género, principalmente de la franquicia Super Sentai, la cual se ha estado emitiendo desde 1977 y que gracias a una serie de negociaciones con Toei Company, dueña de la franquicia, finalmente el señor Saban junto al guionista egipcio Shuki Levy obtuvo el permiso de utilizar los metrajes de la franquicia, pero reescribiendo los guiones para una historia original, así como añadirle villanos exclusivos que no se encontraban en el Sentai. Finalmente en 1993 nació la franquicia Power Rangers, causando que fuera un rotundo éxito, especialmente en el público infantil. La primera serie, la cual se transmitió en 1993 a 1996 y que inició una era conocida como la era Zordon, principalmente debido a que se enfocaba a ese personaje, y cuya era duró de 1993 a 1998, para finalmente en 1999 comenzar la tradición de crear una historia original. De esta franquicia derivaron todo tipo de mercadotecnia que van desde películas, videojuegos, juguetes y convenciones en donde los actores podían convivir con los fans, pero dentro de la franquicia no todo era miel sobre hojuelas, ya que también ha sucedido una serie de tragedias que han marcado a su elenco actoral, y esto se agudizó más en 2022 con la partida del actor Jason David Frank, que es conocido por ser el punto fuerte de la franquicia al ser el legendario Power Ranger Tommy Oliver, pero sin embargo para esta ocasión, para no hacerlo tan repetitivo como los demás videos que ya existen de este tópico, he decidido darle un enfoque mucho más original, ya que aquí desde mi punto de vista quiero recalcar que incluso la maldición, como le han apodado, ha llegado a afectar también al gremio actorial de doblaje, al menos en lo que Latinoamérica concierne, ya que dentro del plantel actoral que ha participado en el doblaje también ha habido una serie de acontecimientos trágicos, y en este video vamos a analizarlo detenidamente, haciendo una recopilación y resumen de algunos actores de doblaje importantes que participaron en la franquicia, pero que lastimosamente no tuvieron un buen final para ellos. Si bien no se habla mucho de que también en el doblaje ha llegado a haber muchos acontecimientos, honestamente para mí ya es un tema que está afectando a los actores, y más porque recientemente a finales de abril se dio el caso de que el actor de doblaje de Tommy, el señor Adrián Fogarty, haya dejado este mundo, pero increíblemente algunos de los actores de doblaje que ya no están entre nosotros tuvieron por lo menos una participación dentro de la legendaria franquicia, por lo que yo ya no puedo considerarlo un caso aislado, y más si se trata de los actores que doblaron al menos a un Power Ranger o algún villano o hasta un mentor. Jesús Barrero. Cabe destacar que para este video voy a seleccionar a los actores de doblaje que tuvieron un gran peso en la franquicia, ya sean principales o secundarios, y que también fueron afectados por la maldición. Asimismo no pondré a todos debido a que el video se alargaría demasiado. Con quien comenzaremos es con el actor Jesús Barrero, famoso por interpretar a Seiya de Pegaso en Los Caballeros del Zodiaco, a Flick en Bichos, una aventura en miniatura, a Cusco en Las Locuras del Emperador y Luke Skywalker en la franquicia Star Wars. Dentro de la franquicia Power Rangers fue conocido principalmente por su participación de Jason Lee Scott, el primer Ranger rojo, el Teniente Stone en Power Rangers Zeo y el Señor Mecano en Power Rangers Fuerza del Tiempo.
Todos pudimos escuchar el excelente trabajo que hizo este gran actor de doblaje dentro de la franquicia, sobre todo con Jason, dándole incluso un gran sentido de madurez y justicia en su personaje, ya que recordemos que Jason, al menos en las primeras temporadas, fungía como líder del equipo. Sin embargo, lamentablemente para el año 2015, el señor Barrero fue diagnosticado con una grave enfermedad que le hizo perder la vida en 2016 a la edad de 57 años. Carlos Íñigo. Seguimos con otro Power Ranger, esta vez con Carlos Íñigo, quien dentro del doblaje es conocido por interpretar a Rocco en la vida moderna de Rocco, Tito Valentino en la serie Doug, el profesor Frink en Los Simpsons y Joey Wheeler en Yu-Gi-Oh! Dentro de la franquicia Power Rangers era conocido por interpretar a Billy Cranston, el primer Ranger azul en la primera serie, y en Power Rangers Zeo. Cabe destacar que en Zeo también interpretó a Trey de Triforia en sus primeras apariciones. También interpretó al villano Kegler en Power Rangers La Galaxia Perdida. Con más de 35 años de experiencia, también se destacaba como locutor, profesor de música y cantante, presentándose en bares, hoteles y palenques, aunque en los últimos años se dedicó únicamente al doblaje por sus problemas cardíacos, mismos que causarían su fallecimiento el 17 de septiembre de 2017 con tan solo 56 años. Mario Raúl López. También tenemos el caso de Mario Raúl López, quien fuera un gran profesional dentro del doblaje a pesar de su corta carrera. Dentro del mismo fue conocido por interpretar a Doko de Libra, joven, Shaka de Virgo en Los Caballeros del Zodiaco y Shocker en la serie El Hombre Araña de 1994. Dentro de la franquicia fue conocido por interpretar al director Kaplan en la primera serie, pero el papel que lo consagraría sería el del villano Rito Revolto, el hermano de Rita Repulsa, ganando fama en el doblaje. Tristemente en 1997 su carrera se vio truncada debido a una colitis ulcerosa crónica inespecífica que le arrebató la vida con tan solo 30 años de edad. Eduardo Borja. Ahora, hablando de pesos pesados del doblaje de la franquicia, tenemos al legendario maestro Eduardo Borja, quien en el doblaje es conocido por interpretar a Iván Drago en el doblaje de Rocky IV original, Dios en Los 10 Mandamientos, Doko de Libra, Anciano en Los Caballeros del Zodiaco y Porunga en la franquicia de Dragon Ball. Además de doblaje, se desempeñó también en televisión y teatro nacional. Dentro de la franquicia fue muy conocido por interpretar al villano de la segunda temporada, Lord Zed, quien además sería el primer villano 100% creado en América y que más tarde se convertiría en el marido de Rita Repulsa, provocando más problemas al equipo. La carrera de Borja sería truncada en el año 2000 debido a un accidente cerebrovascular que apagaría su voz para siempre. Araceli de León. Tampoco en el doblaje las mujeres se han salvado, y una de las primeras víctimas dentro del doblaje de la franquicia fue Araceli de León, destacada actriz de doblaje conocida en el medio por ser la primera voz de Yajirobe en la franquicia Dragon Ball, Shampoo en Ranma y medio, Adrián Balboa en la franquicia Rocky y Rose, anciana, en Titanic. Dentro del doblaje de la franquicia es conocida por ser la segunda voz de la villana Rita Repulsa, desde Power Rangers Zeo hasta Power Rangers en el espacio. Dueña de una voz versátil que le permitía doblar niños y mujeres desde jóvenes hasta ancianas, dueña de una gran carrera del doblaje y que por su versatilidad planeaba continuar en el rubro, pero tristemente después de su última participación en la franquicia sería víctima de un paro cardiorrespiratorio que le dejaría dejar este mundo a los 48 años en 1999. Diana Pérez. La actriz Diana Pérez ha sido de las actrices que ha sido víctima también de la misma. Ella fue conocida en el doblaje por ser la voz de Jessie en la franquicia Pokémon, Frida Suárez en El Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera, entre otros. En el doblaje de la franquicia fue conocida por interpretar a Traquina, la villana principal de Power Rangers La Galaxia Perdida, en su forma humana así como también en su forma mutante. Dentro de la franquicia me sorprendió la versatilidad con la que desempeñó el papel de la villana, dándole ese toque vanidoso en su forma humana y su actitud vengativa en los episodios finales, cuando finalmente muta en un insecto verde. Cabe destacar que en el especial de Power Rangers a la velocidad de la luz, titulado La venganza de Traquina, retomó el personaje, y a pesar de que no fue interpretada por la actriz original. Recordemos que en La Galaxia Perdida fue interpretada por Amy Miller y en el especial por Jennifer Burns. Tras ello continuó trabajando en otros
trabajos de doblaje, sobre todo con Jessie, por muchos años hasta que una insuficiencia renal acabó con ella el 27 de abril del 2021. Luis Alfonso Padilla. Otra de las víctimas de la maldición Power Rangers fue el legendario Luis Alfonso Padilla, quien dentro del doblaje fue conocido por interpretar a Naraku en Inuyasha, Fred Jones en la franquicia Scooby-Doo, Diamante en Ben 10, Abraham Kenarvan en Malcolm el del Medio, Apu y Otto en Los Simpsons y Glenn Quagmire en Padre de Familia. En la franquicia de Power Rangers tuvo bastante participaciones en las que se destacan Ernie en la primera serie, Darkonda en Power Rangers en el espacio, Jinxer en Power Rangers a la velocidad de la luz y su última aparición en la franquicia, la del Sensei en Power Rangers Tormenta Ninja. Lamentablemente el actor fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que no fue detectado a tiempo y que a pesar de su condición siguió con su carrera en el doblaje hasta el año 2012, fecha en que dejaría este mundo a los 49 años. Miguel Ángel Gigliaccia. Y a continuación presentaré los casos más recientes de la maldición dentro del doblaje que fueron impactantes en los últimos años, por ser todavía personalidades jóvenes en el doblaje. Miguel Ángel Gigliaccia Solares, destacado maestro del doblaje, conocido por ser la voz de los clones en la franquicia Star Wars, La Mole en Los Cuatro Fantásticos y por haber sido la voz oficial del actor mexicano Danny Trejo en muchas de sus películas. Dentro de los Power Rangers se destacó por ser la segunda voz del general Retinax en Power Rangers Fuerza Salvaje y Rob Tish en Power Rangers Samurai. Su participación en doblaje fue repentinamente truncada cuando a finales del mes de julio del 2022 desapareció misteriosamente y 5 meses después, tras una ardua búsqueda, fue confirmado su fallecimiento. Gabriel Ortiz. Pero de entre los talentos del doblaje más jóvenes de la franquicia que nos ha dejado está Gabriel Ortiz, conocido en el mundo del doblaje por ser la voz de Renji Barai en Bleach, Michael Barrett en Soy 101, Steve Smith en American Dad, Odd en Code Lyoko y además de haber sido locutor del canal Nickelodeon en Latinoamérica. Dentro del doblaje de la franquicia fue conocido por ser la voz de Ryan Mitchell, el Rey en Titanio, en Power Rangers a la velocidad de la luz, el Duque Org Jindrax en Power Rangers Fuerza Salvaje y Spike en Power Rangers Samurai. El actor llevaba años padeciendo de problemas cardíacos que finalmente concluyeron con su partida en diciembre del año 2023. Adrián Fogarty. Pero el caso más reciente que se ha visto ha sido el del peso pesado del doblaje de la franquicia, el actor que dio voz al legendario Tommy Oliver, Adrián Fogarty, destacado actor de doblaje y empresario, fundador de la empresa Fogarty Studios y quien en abril del 2024, familiares así como compañeros y fans de la comunidad del doblaje pedían donadores de sangre para su tratamiento, pero lamentablemente fue en vano ya que el 22 de abril del 2024 dejó este mundo y una impecable carrera de más de 30 años en el doblaje y un legado de haber tenido su propio estudio. Dentro del gremio de actores que han perecido dentro del doblaje, debo decirles que al igual que ha pasado con los actores originales que siguen vivos, también la maldición parece haber afectado a los actores de doblaje aún activos, causando un gran revés en su carrera al estar envueltos en polémicas y sus carreras ya no volvieron a ser las mismas, incluso perdiendo el respeto de sus fanáticos, aunque son muy pocos. Aquí te los presento. Alejandro Mayen. Comenzamos primero con Alejandro Mayen, famoso en la comunidad por ser la voz de Hal en Malcolm el del Medio, Peter Griffin en Padre de Familia, temporadas 4 y 11, Carl Carston en Los Simpsons, el chico de las historietas también en Los Simpsons, y Julio Pickles en Rugrats. Dentro de su participación en la franquicia tuvo solo 2 participaciones pero muy importantes, siendo la primera Goldar en la primera serie y Frax en Power Rangers Fuerza del Tiempo. El actor mantenía una exitosa carrera en el doblaje, sin embargo durante el año 2020 se vio envuelto en una polémica cuando él junto con otro grupo de actores fue acusado de hostigamiento por varias de sus compañeras y es por eso que ya casi no lo escuchamos en muchos proyectos y por ende ya no participa en Padre de Familia. Cabe mencionar que para el regreso de Goldar en la serie Power Rangers Beast Morphers no fue considerado, siendo reemplazado por el colombiano Juan Carlos Tinoco. Luis Daniel Ramírez. Y de este otro actor
hablé en diciembre del 2021, pero igual debo señalar ahora que quizá él también sea víctima de la maldición Power Rangers. Así es, hablamos de Luis Daniel Ramírez, mejor conocido como Punko. Este destacado actor de doblaje es conocido principalmente por ser la voz de Guillermo González o número 2 en KND, Los Chicos del Barrio, Ed en Ed, Ed y Eddie, Ron Weasley en Harry Potter, Chris Griffin en Padre de Familia y al Hombre Araña en la trilogía de Sam Raimi. Dentro de la franquicia de Power Rangers es conocido por interpretar a Koda, el Ranger azul de Power Rangers Dino Charge. A la par del doblaje también tenía su propio estudio de doblaje, el cual se encargaba de doblar videojuegos mayoritariamente. A finales del año 2019 se vio envuelto en una polémica que marcó profundamente la carrera de Ramírez al ser acusado también por varias actrices de comportamientos indebidos. A pesar de que Ramírez pidió disculpas por sus acciones, varios estudios de doblaje todavía lo mantienen vetado y muchos de sus personajes fueron cedidos a otros actores. Tal es el caso de Spider-Man de Tobey Maguire, que ahora es doblado por Víctor Ugarte, y recientemente el youtuber MrBeast, a quien doblaba y que actualmente su actor de voz oficial es Rodolfo Valderas. Guillermo Aponte. Pero otro de los casos más polémicos hasta la fecha ha sido con la superestrella del doblaje, Memo Aponte, quien como muchos sabrán fue en su momento el actor de doblaje consentido de Disney y quien desde la infancia mantuvo una carrera no solo en el doblaje sino como actor y presentador de televisión. En el doblaje es conocido ampliamente por sus trabajos en Disney, con personajes como Nemo en Buscando a Nemo, Gaspar en Los Increíbles, Andy en Toy Story 3, Cody Marty en Zack y Cody Gemelos en Acción y Zack y Cody Gemelos a Bordo, y Phineas en Phineas y Ferb. Dentro de la franquicia es conocido por ser la voz de Brody Romero, el Ninja Steel rojo en Power Rangers Ninja Steel, dando un gran trabajo de doblaje. Sin embargo, sus últimos trabajos se vieron envueltos en una polémica cuando se le acusó al actor de mostrar una actitud déspota y grosera con sus fans. Además de que según se llegó a filtrar conversaciones subidas de tono con una de sus admiradoras donde se insinuaba que estaban en una relación a pesar de que ella era menor de edad. Y ahora para recalcar también les contaré que incluso la Universidad Iberoamericana lo expulsó por dichas polémicas, ya que se encontraba cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y la guinda sobre el pastel es que sus videos han dado mucho de qué hablar al salir disfrazado de varios personajes, ya sea de caricatura o anime, y la verdad esos videos dejan mucho que desear, viendo que pasó de ser el consentido del doblaje a ser uno de los actores que más cringe da. Para terminar, analizando los videos anteriores que existen sobre este tópico, mucha gente sigue pensando que no existe dicha maldición, que es más bien una casualidad que pase, que es la selección natural de la vida, pero ¿por qué precisamente con los actores originales? Y ahora en cuanto a la plantilla del doblaje que ha participado, será también casualidad, aunque con la partida de Fogarty y los últimos escándalos de los actores ya mencionados, puede que agudice también este tema y más porque también dentro de los actores originales también ha habido polémicas. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.